Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde, juez interino de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Valverde, muy buenos días. Sin duda, el sistema judicial ecuatoriano se encuentra bajo la lupa. Ha tenido muchísimos problemas en los últimos años, pero también se lo ve como un importante acierto que en alguna medida ha devuelto a la fe a los ecuatorianos la actuación de los jueces en el caso Sobornos 2012-2016. Con estos antecedentes y varios casos importantes que involucran también a otros políticos ecuatorianos, la Corte se apresta a reorganizarse con el nombramiento de nuevos jueces. Quisiéramos conocer su punto de vista en términos generales sobre la coyuntura actual que vive el sistema de justicia de Ecuador. Buenos días, Gustavo. Buenos días a quienes nos escuchan. Es una etapa, no sé si estamos bien. Perfectamente, le escuchamos y le vemos perfectamente. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Yo creo que la situación de la institucionalidad del país pasa por fases muy importantes, como usted ha puesto de relieve. Y efectivamente, esta situación de estar frente a un concurso público de oposición y méritos para designar a 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia es un punto importante porque hay que considerar que la Corte Nacional es el organismo de la Administración de Justicia de cierre de la justicia ordinaria. Es decir, las resoluciones de ahí ya pasan a ser dentro de la justicia ordinaria de definitivas. Indudablemente lo que se requiere y esa es la aspiración de todos los ecuatorianos, es que a esos cargos que está hecha la convocatoria lleguen los mejores juristas, hombres probos, mujeres probas, y con mucha convicción de servicio público, con esa convicción de tutelar los derechos humanos de las personas que son los sujetos procesales en las diferentes causas, y es de esperar que efectivamente, como digo, lleguen los mejores hombres y mujeres para que los ecuatorianos sintamos que tenemos esa garantía de que cuando requerimos concurrir a la Corte Nacional de Justicia estamos resguardados por jueces independientes, imparciales. Eso es el pilar fundamental de la Administración de Justicia, de esos jueces que van a resolver los procesos en mérito de los autos y por lo tanto no va a existir ningún tipo de influencia, porque como digo, este es el organismo de cierre de la justicia ordinaria. Entonces, de ahí la importancia y de ahí la aspiración justa de todo el país de que este proceso que se lo está llevando a cabo de una forma transparente, donde que ya está participando veeduría ciudadana, indudablemente sea de lo mejor que podamos tener en el país. Doctor Valverde, muy buenos días. El concurso para jueces a nivel de todo el territorio nacional ha sido cuestionado desde hace muchísimos años. Ha sido cuestionado por el sector político, por los sectores sociales, por los ciudadanos e incluso por el propio sector de la justicia, la función judicial de nuestro país. ¿Qué es lo que garantiza de alguna manera que este concurso en esta ocasión para cubrir estas 16 vacantes, concurso que si no me equivoco fue convocado ya en el mes de julio, pueda darle ciertas garantías tanto a quienes participan de autonomía, de transparencia, como ese grado de confianza que en los actuales momentos es absolutamente necesario para los ciudadanos y las ciudadanas poder volver a confiar en la justicia del país? Yo creo que, Rosanita, buenos días. Yo creo que la situación, podemos hacer una comparación. En los concursos anteriores, por ejemplo, existía una entrevista que era evaluada y eso sirvió precisamente para posesionar a gente
que en las otras fases del concurso no llegó a los puntajes necesarios, y eso repercutió para que lleguen la gente los que estaban en la situación de poder nominarles quisieron que lleguen. No, entiendo yo que no son todos los casos, pero ahí hubo unas denuncias puntuales. Entonces, eso, por ejemplo, fue parte de una veeduría internacional. Recordaremos los ecuatorianos en los que vino el ex juez español Baltasar Garzón, y se hizo una auditoría a todo ese proceso. Y de ahí, por ejemplo, digo, eso es lo bueno, hemos aprendido algo de eso, y ahora tenemos una entrevista que no tiene calificación, que no puede tener, porque indudablemente pasa a ser temas subjetivos. Entonces ya enmendamos ese tipo de cosas. ¿Cuál es otra cosa que yo le veo positiva? Es que ahora, a través de las herramientas digitales, el Ecuador puede tener mayor acceso a toda la información. Si ustedes ingresan a la página web del Consejo de la Judicatura, encuentran quiénes están participando, cuál es lo principal que han hecho ellos en su trayectoria profesional, cuál es el aval que ellos han presentado respecto a temas de docencia universitaria, si son abogados en libre ejercicio, si son jueces de este país. Y también hay otra cosa importante, que en las declaraciones juramentadas de alguna forma se asegura que usted no está dentro de los impedimentos, pero no solo de los que están dentro de las leyes, como por ejemplo no deber pensiones alimenticias, sino también que usted no ha sido sancionado, no ha sido llamado la atención por organismos de derechos humanos, por la Defensoría del Pueblo, por el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, esa declaración juramentada de alguna forma también da cuenta de la idoneidad y de que el candidato, la candidata, tiene una hoja de vida transparente, que no ha sido objeto de sanciones, no solo, como digo, por parte en este caso, de jueces del Consejo de la Judicatura, sino también de otros organismos de la sociedad civil, para que den cuenta que está yendo una persona con una integridad ética y una integridad en cuanto al trabajo que ha ejecutado, que da cuenta que lo ha hecho bien, que no tiene situaciones en la Contraloría, que no tiene glosas incluso civiles, no solo penales, que no ha sido sancionado penalmente y todo eso. Entonces yo creo que esas declaraciones juramentadas también garantizan que las personas que están en ese concurso y que van pasando las diferentes fases, indudablemente tenemos la seguridad de que son personas idóneas y que por lo tanto están cumpliendo bien el papel Doctor Valverde, en el trabajo que desempeñan. Jueces que pasan a la historia en las páginas negras de la justicia ecuatoriana. Entre ellos podemos recordar a Juan Paredes, el famoso juez de Chuquiseven. Pero asimismo cabe resaltar, y hay que decirlos con nombre y apellidos, jueces que están haciendo historia en estos días. Los jueces Iván León, Marco Rodríguez, Iván Saquicela. No una jueza, pero Diana Salazar, con ese brillante desempeño que ha tenido. Están allí Lauro de la Cadena, José Layedra, otros jueces y juezas también que han tenido un desempeño realmente digno de quedar en los anales de la historia, de las actuaciones correctas como tienen que ser de la justicia ecuatoriana. Quisiéramos conocer su opinión sobre la trascendencia histórica, particularmente del juicio Sobornos 2012-2016, su proyección, cómo se lo mirará en el futuro. Yo creo que el hecho de poner en el banquillo de acusados no solo al presidente de la República, vicepresidente de la República, sino a ministros que formaron parte de ese gobierno y que se ha llegado a una sentencia que en este caso ya dentro de la justicia ordinaria, digamos que pasaría a esa fase de ejecutar, y yo creo que es relevante para un país, pero en el sentido de estar claros de que todos somos iguales ante la ley, que cuando ejercemos un cargo público lo tenemos que hacer con responsabilidad, con ética, que el servicio público es para efectivamente cumplir aquello, servir a la ciudadanía, servir a la gente, hacer que los derechos de la gente alcancen el máximo desarrollo.
Cuando yo llego a la presidencia y al ministerio, lo que me tengo que preocupar es que precisamente forjar una política pública para que la gente que menos tiene y que menos oportunidades ha tenido en la vida por diferentes situaciones, alcance ese proyecto de vida y alcance la tutela efectiva de sus derechos. Pero si nos vamos allá para servirnos del servicio público, para servirnos del erario nacional y para hacer del cargo público una oportunidad, no para servir a la gente, sino para yo servirme, indudablemente es un gran mensaje. Es un gran mensaje no solo para el Ecuador, sino para todo el mundo. Es decir, que cuando antes estábamos acostumbrados a decir que la justicia era para el de Poncho y que por lo tanto quien podía tener influencia en la administración de justicia no le iba a llegar la aplicación de la ley, creo que lo ejecutado en este caso, sin duda, como digo, es un mensaje para todos. ¿Y eso qué significa también? Que la persona que no es el presidente de la República, sino todos quienes ejercemos un cargo público, todos, absolutamente todos tenemos que estar claros cuál es nuestra misión en ese cargo público y que nosotros estamos para servir ahí a la gente y para cumplir la labor que la ley, que el ordenamiento jurídico dice que lo tenemos que hacer bajo todos los parámetros de la ética y la responsabilidad pública y tener esa convicción de servicio. Y esta es una parte muy importante para quienes aspiran llegar a la Corte Nacional de Justicia. Hay que tener convicción de servicio público. Una jueza a quien quizá dejamos fuera de ese listado es Daniela Camacho, otra jueza que ha tenido una actuación muy decidora, muy valiente durante todos estos últimos años y los complejos casos que le han tocado tratar. ¿Considera usted, doctor Valverde, que la actuación de este grupo de personas, de estos jueces, tan seres humanos como cualquier otro, se van a convertir un referente en la elección que se encuentra en curso, que no vaya a suceder lo que ha pasado, por ejemplo, en la otra función del Estado, en la función legislativa, donde se acaba de renovar con una serie de dificultades una nueva comisión de fiscalización que no convence? Yo, Gustavo, tengo una visión amplia de lo que es la administración de justicia. Como digo, creo que esto es un caso importante. Sin duda, quienes han estado al frente, los administradores de justicia, hombres y mujeres, jueces de la Corte Nacional, han cumplido el rol conforme el ordenamiento jurídico manda. Creo que, como digo, es un buen mensaje para todo el país. Pero también yo creo que en la Corte, en todos los tribunales de justicia, todos los casos son importantes, todos los casos tienen relevancia. O sea, para la persona que está queriendo alcanzar la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio de un lote de terreno de 80 metros donde puede hacer su casa y el juez le tutela esos derechos porque así lo ha logrado justificar y en el ordenamiento jurídico, ¿se imagina lo que es para esa persona que puede alcanzar el desarrollo de lo único materialmente que pueda tener en su vida? De la gente que es despedida en forma injusta y que alcanza la tutela de sus derechos con la resolución de un juez laboral, a veces de un juez constitucional. Es decir, todos los casos para mí son importantes y todos deben ser tratados con esa importancia, porque ese derecho para esa determinada persona puede significar su proyecto de vida y puede significar incluso todo lo que haya logrado hacer en su vida. Entonces, yo creo que deberíamos verlo desde esa visión, pero indudablemente también en este caso, este tema siendo de trascendencia por las personas que están involucradas, indudablemente que tiene la importancia. Y digo, esto también creo que es el gran mensaje de la gente que va a ir allá, ¿no? Es decir, tiene un gran soporte, de decir que cuando los jueces ejecutan su trabajo conforme manda el ordenamiento jurídico, tienen el respaldo de la ciudadanía y sobre todo tienen el respaldo de su conciencia que le dice, usted dio a lo que le corresponde. En este contexto, precisamente, tal y como está concebido el concurso para llenar estas 16 vacantes, ¿podríamos confiar en que se garantiza la transparencia de este concurso por un lado y la independencia por otro de los jueces? Ha habido un paso importante con las resoluciones en el marco del caso Sobornos 2012-2016, pero es apenas uno de muchos que todavía están en carpeta y otros tantos que deberán derivarse, tal y como ha sido sugerido de este mismo caso de el Sobornos 2012-2016, o conocido como el caso Arroz Verde.
Yo, como le decía, el tema de que usted este rato pueda acceder a la página web, cualquier persona lo puede hacer, va a ver quiénes son el comité de expertos, quiénes son las personas que han sido llamados en esa calidad, quiénes luego harán el banco de preguntas, quiénes estarán en los que van a evaluar la prueba práctica, como digo, cuáles son los antecedentes de los candidatos a jueces. Es decir, usted tiene acceso como ciudadanía. Y vea usted, por ejemplo, ¿por qué es relevante esto? Porque una persona que puede tener alguna situación que pueda ser objeto de una denuncia, luego cuando ya lleguemos a la fase de impugnación ciudadana, esa gente tiene todo el material para decir efectivamente esta persona merece o no merece llegar a la Corte Nacional de Justicia. Antes, imaginemos, estábamos en situaciones donde que no alcanzábamos a tener todo este tipo de información. La gente puede dirigirse a quienes están haciendo la vigilancia ciudadana, el observatorio ciudadano, e indudablemente también ellos ahí les pueden dar mayor información de los puntos relevantes que ellos quieran. Entonces, yo creo que estos procesos ahora, creo que cabría hacernos también otro tipo de interrogantes. Estamos con cerca de 100 candidatos, entonces eso también pone de relieve de que no es que a todo el mundo le interesa llegar a la Corte Nacional de Justicia. Habrá muchos factores para ello. Y como digo, habrá gente que incluso con toda la honradez intelectual dice no me siento capaz para llegar a tan alto cargo, o estoy yo en el libre ejercicio en la cátedra universitaria y esa es mi convicción de vida y no la voy a cambiar. Pero también ahí está, digo, la situación de que a lo mejor hubiésemos esperado más candidatos y no han llegado, lo que denota también factores que habrá que estudiarlos. Algún momento yo quisiera que ahora que se van a proponer una serie de reformas y consultas, se está desde la ciudadanía, desde los candidatos, se está proponiendo para hacer cambios en la Constitución. Yo creo que habría que cambiar situaciones, yo creo que habría que cambiar que ya no sean los conjueces los que califiquen los recursos de casación, sino sean directamente los jueces, aumentar el número de jueces, es decir, ya no invertir en conjueces y jueces, sino todos jueces, para que pueda tener un despacho más oportuno las causas en la Corte Nacional de Justicia. A mí me parecería muy interesante que discutamos si es que tiene que seguir vigente la casación o podríamos volver a la tercera instancia. Esta es una institución que ha pegado, es una institución que requieren aún reforma en el sistema judicial ecuatoriano. Queremos agradecerle, doctor Valverde. El doctor Pablo Valverde es juez interino de la Corte Nacional de Justicia. Fue presidente de la Corte de la Suárez. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es